Para trabajar con PHP vamos a necesitar, además del navegador y del editor que veníamos usando hasta ahora, vamos a necesitar también un intérprete. Si el navegador puede reconocer la información en los lenguajes que se denominan del lado del cliente, sí que los lenguajes que veníamos trabajando, por ejemplo, HTML, CSS, también reconoce directamente el lenguaje JavaScript, pero no reconoce o no puede interpretar directamente los lenguajes que se denominan del lado del servidor. Por ejemplo, PHP y SQL, que son los lenguajes con los que empezamos a trabajar ahora. Para poder incorporar o para poder hacer que el navegador entienda esa información, lo que vamos a necesitar es de un intérprete. Si un intérprete que previamente a que esa información llegue al navegador, la pueda procesar, la pueda convertir en HTML y se la pueda devolver al navegador en un formato y en un lenguaje en el que la pueda interpretar y mostrar. Para esto tenemos dos opciones. Una es trabajar directamente con el hosting, así que nosotros a medida que vayamos creando los archivos, los vayamos subiendo al hosting y vayamos abriéndolos desde la URL en el navegador. El hosting tiene un intérprete y al reconocer la extensión del archivo, si cuando el archivo deja de ser .html y pasa a ser .php, el navegador entiende que ese archivo tiene información que no puede leer y primero la pasa por el intérprete, si el hosting tiene ese intérprete dentro. Para trabajar en forma local, como veníamos trabajando hasta ahora, si en el caso de quizás no tener conexión a internet en forma continua o para poder probar los procesos que vamos haciendo, poder hacerlo localmente antes de llevarlo al hosting, vamos a usar un emulador. El mismo que veníamos usando con SQL, si voy a usar XAMPP. En este caso vamos a habilitar, bueno, acá en realidad para trabajar con PHP solo necesitamos Apache. Si además de esto, de PHP, le vamos a agregar también SQL, vamos a usar también el administrador de MySQL. En este caso solo voy a trabajar con PHP, así que dejo solo habilitado Apache. Acá tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, que todos nuestros archivos que nosotros queremos que pasen por el intérprete tienen que estar dentro de la carpeta de almacenamiento de XAMPP. Si de la misma forma que cuando nosotros subimos los archivos al hosting, los subimos a la carpeta public HTML que tiene el hosting, en este caso también tenemos que subir los archivos a esa carpeta de almacenamiento. Esa carpeta de almacenamiento la encontramos acá en el panel de control. Si hacemos clic en el botón Explorer, acá vamos a encontrar la información. Esto nos lleva bien a la carpeta de ubicación de XAMPP. Si mantuvieron la configuración predeterminada, lo instalan en el disco C. Si no, si cambiaron la ubicación cuando lo instalaron, lo van a tener instalado en algún otro lado. Y acá la carpeta de almacenamiento se llama htdocs. ¿Sí? Ahí adentro vamos a almacenar nuestros archivos. Yo puse ya acá algunos archivos en una carpeta que se llama programador web. ¿Sí? Ahí adentro tengo archivos que son con extensión PHP. Estos archivos con extensión PHP, voy a abrir uno acá para que lo podamos visualizar. Internamente son archivos de HTML. Si el mismo archivo que nosotros ya veníamos trabajando con la estructura de HTML y con la estructura de CSS, también a ese archivo le vamos a poder agregar PHP. La única diferencia que tiene con el archivo original que ya teníamos es que acá, si en lugar de ser .html, el archivo va a pasar a ser .php. Esto es lo que hace que en el navegador, en lugar de tratar de leerlo directamente, entienda que ese archivo lo tiene que pasar por el intérprete. Si la extensión le indica que ahí adentro, además de código HTML, vamos a encontrar código de PHP y que es necesario que este archivo pase también por el intérprete. Bueno, acá, dentro de la estructura HTML que nosotros ya teníamos, lo que vamos a hacer es ir intercalando el código de PHP para poder ir viendo la información dentro del navegador. Antes de agregar PHP. ¿Cómo tengo que abrir esto para que pase por el intérprete? Si yo directamente abro el archivo en el navegador, fíjense que incluso acá el archivo ya no tiene el iconito o la posibilidad de abrirse con el navegador, sino que me habilita para abrir esto con algún editor de código. Si de todas maneras yo lo forzara a llevarlo al navegador, ven que si yo hago así, lo llevo a donde está el navegador para que igualmente lo abra, esto lo va a abrir, pero lo que va a pasar es que va a leer solamente la parte de HTML. Acá todavía no tenemos código de PHP, pero si lo tuviéramos, el navegador no lo podría procesar, ¿sí? Porque no está pasando por el intérprete más allá de que esté dentro de la carpeta de XAMPP. Para que pase por el intérprete, lo que vamos a hacer es, desde el panel de control de XAMPP, vamos a hacer clic en el botón que dice Admin. Esto nos lleva a la ubicación dentro de esa carpeta htdocs, pasando por el intérprete. Fíjense que acá lo que hace es
a diferencia de como habíamos abierto el archivo antes, esperen que vuelvo a abrir este archivo acá, si a diferencia de como habíamos abierto este archivo antes, ven que acá me marca la ubicación local. File, disco C, carpeta SAMP, carpeta htdocs, carpeta programador web, y ahí adentro me muestra mi archivo. Acá esto me está abriendo directamente el localhost. Si esto es como si abriéramos directamente la URL de nuestro sitio. Esto me lleva a la carpeta htdocs de SAMP. Si acá vamos a buscar la carpeta que nosotros creamos, ¿sí? Con la información que teníamos, hay un archivo que se llama index, por eso me trae primero este, y el que voy a usar es este que se llama catálogo, que está acá adentro. Este archivo, al tener esta extensión y al estar abriéndolo desde el localhost de SAMP, esto sí está pasando por el intérprete. Acá, como todavía no tiene nada de código de PHP, no interpreta nada y lo devuelve directamente como HTML, así como está. Pero a medida que vayamos agregando el código de PHP, la extensión y estar abriéndolo desde el localhost hace que esto pase por el intérprete y que nosotros veamos la interpretación y el proceso de ese código y no directamente el código de PHP. Una aclaración con esto. Es posible que cuando recién instalen SAMP, cuando hagan clic en Admin, les abra una pantalla naranja que dice SAMP con la configuración. Para evitar eso, en esta carpeta htdocs, cuando lo abran, al principio, bueno, yo acá tengo varias carpetas, van a encontrar dos archivos index, un archivo index.html, un archivo index.php, que es esa pantalla naranja. Los pueden eliminar o simplemente renombrarlos, si les cambian el nombre y dejan de llamarse index, ya no les va a abrir eso, sino que les va a abrir como nos abrió recién acá, si esa carpeta para poder, no está, acá, esa ubicación del localhost para que nosotros podamos entrar a los archivos que necesitemos. Bueno, una vez que tenemos esto abierto y ya pasado por el intérprete, ¿sí? Este que tenemos acá, que está pasando por el intérprete, ahí es donde vamos a poder empezar a agregar nuestro código de PHP. Por ahora solo vamos a trabajar con datos variables, ¿sí? Después vamos a ir agregando algunos elementos más. Dentro de la estructura de mi HTML yo puedo usar tanto código de HTML como código de PHP. Lo único que tengo que hacer es marcar en el archivo en qué momento estoy usando PHP para que esa información sea la que pase por el intérprete. Y esto lo hacemos usando los delimitadores de PHP, que son, ese es el delimitador de apertura, si esto me marca que a partir de ahí lo que vamos a poner es código de PHP, y este es el delimitador de cierre, si eso me marca que ahí termina el código de PHP que estamos poniendo. Acá en el medio puedo ir poniendo toda la información de PHP que quiera, por ejemplo, variables. Vamos a generar una variable alfanumérica. Las variables alfanuméricas, los valores van entre comillas simples. Siempre que queramos crear una variable en PHP, la variable se genera con el signo pesos y el nombre que nosotros querramos darle a esa variable. El nombre puede ser el que quieran, teniendo en cuenta en la sintaxis los mismos parámetros que teníamos en cuenta para los ID y las clases en CSS. No podemos usar espacios, no podemos usar acentos, no podemos usar la letra ñ. Podemos usar mayúscula y minúscula, pero las interpreta como caracteres diferentes. Si yo pongo este nombre de variable y este nombre de variable, los dos son válidos, pero son nombres distintos. ¿Sí? Entonces, traten de o trabajar siempre en minúscula o de prestar atención cuando usan mayúscula para, al llamar a la variable, llamarla de la misma forma que la escribieron. Le ponemos ahí un valor. Si va a ser una variable alfanumérica, el valor va entre comillas simples, las mismas comillas que usábamos en SQL. Vamos a poner ahí otra variable alfabética, sí, alfanumérica. También tenemos la posibilidad de trabajar con variables numéricas. Las variables numéricas van sin comillas, también al igual que en SQL. ¿Sí? Si yo ahí agrego un valor. Y también tenemos la posibilidad de trabajar, vamos a poner así, con variables booleanas. Las variables booleanas admiten dos valores, verdadero y falso. Si acá lo que podemos poner es si es verdadero o si es falso. En ese caso también va sin comillas. Si esto o true o false, lo voy a poner sin las comillas. Si yo lo escribiera así, esto también es una variable válida, pero la interpreta como una variable alfanumérica, no como una variable booleana. Si entiende que es una variable alfanumérica, que yo adentro escribí la palabra true. Pero para que funcione como una variable booleana, lo tenemos que poner sin las comillas. Bueno, de esta manera generamos variables. Si yo creé acá 4 variables de PHP. Si guardamos esto, vamos a poner acá save, y lo llevamos acá hacia el navegador,
vamos a ver que esta información, si bien está en PHP y el intérprete la está reconociendo y la está procesando, como no tenemos ningún elemento, acá lo que nosotros hicimos es simplemente crear variables y declararle los valores, pero no estamos usando ningún elemento o ninguna función que me lleve esa información a la pantalla. Entonces, las variables se están generando, el intérprete las está procesando, pero no me las muestra. Fíjense qué pasa con el código fuente. Si yo veo el código fuente del sitio, lo que voy a ver es solamente la parte de HTML. Si toda la parte de PHP queda en el intérprete. Por eso pasa que a veces quizás les parece como que PHP no se utiliza mucho en los sitios, porque cuando miran el código fuente no se ve. Si esto no quiere decir que no lo tengan, la mayoría de los sitios utilizan PHP, pero el código no llega hacia el navegador, ¿sí? Lo que llega al navegador ya es la interpretación. Esto sí lo estamos abriendo bien, ¿sí? Si lo estamos abriendo, por ejemplo, desde SAM con el localhost. Fíjense que en este archivo que nosotros abrimos directamente desde el navegador, si miramos el código fuente, acá sí vemos el código de PHP. Esto es porque ese código no está pasando por el intérprete. Entonces el navegador directamente lo muestra o lo lee sin interpretarlo. Entonces ese código, cuando esté procesado, cuando nosotros pongamos alguna función, no la va a poder procesar. Vuelvo acá. Bueno, ¿qué hago ahora con esas variables? Una vez que generé las variables y una vez cerrado PHP, fíjense que yo abrí acá el delimitador y lo cerré acá, terminé con el PHP, sigo con HTML otra vez. Si voy a crear acá una estructura de HTML, creo una lista que es la forma más simple para mostrar los elementos sin tener que poner tantos CSS, y vamos a poner acá para poder mostrar esos valores que nosotros fuimos cargando ahí. Bueno, y acá lo que vamos a hacer es intercalar el PHP con el HTML. Si yo puedo intercalar todo lo que necesite, inclusive dentro de un atributo, dentro de algún elemento interno de una etiqueta HTML, podemos poner PHP. Siempre y cuando yo le marque con el delimitador dónde empieza PHP. ¿Sí? El navegador va a leer todo lo que sea código HTML y cuando encuentre el delimitador, esa información la va a llevar al intérprete antes de mostrarla. Bueno, acá lo que voy a hacer es, a través de la función echo, que es la función que me permite mostrar un elemento en pantalla, voy a mostrar esas variables. Si lo que va a hacer esto en la pantalla no es mostrar pesos nombre, sino que lo que va a hacer es mostrar el valor que está almacenado adentro de esa variable. Eso mismo voy a hacer en cada una. Esto, a medida que vayamos armando estructuras más complejas, la forma de intercalar PHP y HTML se va haciendo también cada vez más compleja. ¿Sí? Vamos a tener que ir abriendo y cerrando los delimitadores varias veces. Esto no importa cuántas veces nosotros lo abramos, no hay un límite. Sí pueden intercalar todo lo que necesiten la información de PHP con la de HTML. Bueno, acá en cada uno hago lo mismo, ¿sí? Función echo, que me lleva esto a la pantalla, y mostramos el valor de esa variable en cada uno. Cerramos ahí. Esto lo guardamos. Si yo ahora llevo esto al archivo que está abriéndose desde el localhost y que está pasando por el intérprete, fíjense que lo que nosotros vemos es la lista que generamos desde HTML y los valores que nosotros guardamos dentro de las variables. El booleano lo muestra como 0 si es falso y 1 si es verdadero. Esto más adelante, cuando trabajemos con condicionales, podemos generar un condicional que me marque si es 0, si el valor es 0, que me muestre un contenido, y si el valor es 1, que me muestre otro. Fíjense que si yo acá cambio alguno de estos valores que tenemos dentro de las variables, cuando llevamos esto acá, ven que el valor acá también cambia. Si miramos el código fuente de esto, vamos a ver que nosotros lo vemos como si fuera directamente HTML, ¿sí? Como que lo hubiéramos escrito directamente ahí en HTML. No vemos toda la parte de PHP. Si toda esa parte de PHP quedó en el intérprete. Bueno, con esto más o menos tenemos un vistazo de lo que es PHP. Más adelante vamos a seguir trabajando con elementos más complejos, pero como para que se entienda un poco cómo ir mezclándolo con lo que ya veníamos trabajando.